Hola, nosotras somos Aristología. Este grupo está conformado por Sofía Corrada Ramírez, Shirley Tatiana Marín, Mayra Alejandra García y Ángela Hurtado. Hoy les hablaremos de Immanuel Kant. Kant nació en 1724 y murió en 1804. Fue un filósofo alemán considerado por muchísimos como el pensador más influyente de la era moderna. Su nombre real, de acuerdo a cómo fue bautizado, fue Emanuel, pero como aprendió hebreo se lo cambiaron a Immanuel. Nació en Königsberg, lo que ahora es Kaliningrado, en Rusia, el 22 de abril de 1724. Fue hijo de Johann Kant, un armero alemán, y de Anna Regina, también nacida en Königsberg. Él fue criado bajo una severa devoción religiosa que es el pietismo. Bueno, pero ¿qué es el pietismo? El pietismo es una religión protestante que fue iniciada por Spener, que no acepta la frialdad. Tiene que ser una religión de corazón y tiene que haber un sentimiento emocional más sincero frente a la religión y a la fe. También su educación fue estricta y disciplinaria y se centró en la instrucción latina y la religiosa. A Kant lo educaron en el Collegium Fridericianum y a la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo los clásicos y en la universidad estudió física y matemáticas. Tras la muerte de su padre, le tocó dejar sus estudios y dedicarse a ser un tutor privado, ya que así se tenía que ganar la vida. Pero en 1755 un amigo de él le ayudó a volver a empezar de nuevo sus estudios y fue ahí donde ganó un doctorado. Después él enseñó en la universidad durante 15 años y primero dio conferencias de ciencias y matemáticas y lentamente fue llegando a todas las ramas de la filosofía. Aunque las conferencias y escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, pueden creer que no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770 y fue ahí cuando se le designó como profesor de lógica y metafísica. Durante más de 40 años, Kant se dedicó a su actividad de docencia, a investigar sobre filosofía y a redactar sus obras, las cuales marcaron un hito muy importante para la filosofía. Cuando Kant enseñaba, siempre estimulaba a sus estudiantes a conocer más, a aprender más. Es por esto que sus estudiantes le cogieron mucho aprecio. Kant compró una casa en 1783 y va a vivir ahí hasta el día de su muerte. Kant gustaba mucho de las relaciones sociales, pero él nunca contrajo matrimonio. Él mantuvo una conexión con un grupo de amigos a lo largo de toda su vida. Excepto en sus años de profesor particular, Kant no salió de Königsberg, donde llevó una vida que se caracterizó por su sencillez, regularidad y ausencia de perturbaciones. Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas en el gobierno de Prusia. Y en este tiempo, en 1792, Federico Guillermo II, rey de la nación, le prohibió dar clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta orden durante 5 años hasta la muerte del rey, y cuando él murió, él se sintió ahí libre de esa obligación. En 1798 Kant terminó su actividad de docencia y fue ahí donde publicó un epítome donde él mostraba todas sus ideas sobre la materia religiosa. Immanuel Kant está considerado como uno de los pensadores más influyentes de Europa moderna del último periodo de la Ilustración y de la filosofía universal. Desde muy joven, Kant se impuso a sí mismo una actividad que era tan precisa que los vecinos de Königsberg se podían dar cuenta de la hora viendo la entrada y la salida de Kant. Pero esto no fue así un día que lo absorbió tanto las lecturas de Rousseau que se le olvidó salir. Immanuel Kant falleció el 12 de febrero de 1804 en su casa. Él cuando murió estuvo rodeado de muchos amigos y discípulos, y la universidad junto a la ciudad de Königsberg lo enterraron como si él fuera un príncipe. Al afirmar que el conocimiento se limita a la experiencia, la filosofía kantiana se aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento proviene de la experiencia, se acerca al racionalismo, pero asimismo también se asemeja y tiene gran influencia el tercer gran movimiento filosófico de la modernidad, que es la Ilustración. El proyecto de la Ilustración quiere desarrollar el pensamiento de cada persona, que cada persona use su intelecto y su principal
preocupación es que nos rijamos por las leyes de la naturaleza. Los dos grandes ilustrados influyeron muchísimo en Kant, ¿Y cuáles eran los dos grandes ilustrados? Newton y Rousseau. Y Newton representó para toda la Ilustración la terminación de la ciencia moderna, un ejemplo de la ciencia posible que combina la experiencia empírica, la razón y el éxito, que se puede alcanzar si ponemos un límite en la actividad científica al conocimiento del fenómeno. Bueno, la filosofía kantiana es un intento de aclarar filosóficamente las condiciones de la posibilidad de la física newtoniana. Por su parte, Rousseau era el filósofo del espíritu, de la subjetividad, frente al mundo externo determinado causalmente. Él propone reconocer también el mundo interno, el de la conciencia, pues en él se descubre que el hombre es libre como sujeto de responsabilidad moral, es decir, que yo tomo mis propias decisiones sabiendo qué es lo que está mal y lo que está bien. Bueno, Rousseau refuerza a Kant en la convicción de la autonomía, en la independencia de la moral frente a las leyes que rigen el mundo. Bueno, Newton y Rousseau son el reino de la naturaleza y el reino del espíritu, causalidad y libertad. Dos mundos de los que se siente ciudadano, dos legalidades a las que está sometido. Anula la ciencia todo acceso del hombre a lo metafísico. Pueden conciliarse causalidad física y libertad moral, pero lo que en sí Kant quiere responder es la posibilidad de lo metafísico para el hombre y saber por qué el hombre está en medio de esos dos mundos. La filosofía kantiana es una filosofía crítica, es decir, que se trata de analizar y comprender la posibilidad y límites de la razón tanto en su aspecto teórico como en su aspecto práctico. Su proyecto consiste en establecer los principios y límites del conocimiento científico en la naturaleza, a la vez que responde la pregunta ¿qué puedo conocer? Establece y justifica como los principios de la acción y las condiciones de la libertad, ligada a una cuestión que es ¿qué debo hacer? Y también se va por el camino del destino último del hombre para responder a la pregunta ¿qué me cabe esperar? La respuesta a estas tres preguntas se puede expresar con la pregunta más general ¿qué es el hombre? Para responder qué puedo conocer, tenemos primero que señalar cuáles son los principios con los cuales es posible el conocimiento científico y cuáles son los límites por los cuales es posible este conocimiento. Y Kant nos lo explica en su crítica de la razón pura. Kant creyó necesario para la filosofía y para los intereses y fines últimos del hombre una crítica, la propia razón sobre sí misma, sobre su alcance y sus límites, una crítica del órgano del conocimiento. Kant se plantea el problema de si la metafísica es una ciencia, aclarando los principios y los límites de la razón, porque estos límites no se respetaban y pretendían alcanzar un conocimiento que estuviera más allá de la experiencia. El problema fundamental al resolver es el de si es posible la metafísica como ciencia y para ello debemos investigar cómo es posible la ciencia, averiguar las condiciones que la hacen posible para ver si la metafísica se ajusta o no a ellas. Bueno, y para esta tarea lo que necesitamos es distinguir dos tipos de condiciones. Las primeras son empíricas y también las condiciones a priori, que las condiciones a priori son anteriores a la experiencia. Bueno, puesto que la ciencia es un conjunto de juicios, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible los juicios de la ciencia? A lo que Kant presenta dos clasificaciones. La primera se divide en juicios analíticos y juicios sintéticos. Los juicios analíticos son los que atienden así el concepto predicado se incluye en el concepto sujeto. Por ejemplo, la oración "los calvos no tienen pelo". Esta no nos aporta ningún conocimiento nuevo. Y juicios sintéticos cuando el predicado no se incluye en el sujeto. Son juicios informativos o extensivos y estos amplían como nuestro conocimiento. Bueno, la segunda clasificación son los juicios a priori y los juicios a posteriori. Los juicios a priori son los que obtenemos antes de la experiencia, como por ejemplo que los altos no son bajos, eso no necesitamos experimentarlo para saber si es verdad. Y los juicios a posteriori, que son después de la experiencia, como por ejemplo que un calvo se puso una peluca,
Eso sí, tenemos que ir a experimentarlo para saber si es verdad. Los juicios más importantes de la ciencia no pueden ser ni analíticos ni sintéticos a posteriori, sino juicios sintéticos a priori. Por ser sintéticos son extensivos, dan información, amplían nuestro conocimiento y por ser a priori son universales y necesarios, y el conocimiento de su verdad no procede de la experiencia, es decir que no tenemos que experimentar para saber si eso es cierto o falso. Precisamente los principios fundamentales de la ciencia, como la matemática y la física, son de este tipo. Tarea propia de la razón pura. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Tarea que se puede desglosar en las siguientes partes. ¿Cómo es posible la matemática pura? ¿Cómo es posible la ciencia natural? ¿La física pura o racional? ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? La estética trascendental es la ciencia de todos los principios de la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de las sensaciones. La estética explica el modo de tener sensaciones y al ser trascendental tratará del conocimiento de las condiciones trascendentales que permiten como el conocimiento sensible, paso previo para todo conocimiento. Kant distingue dos momentos en la percepción, la materia y la forma. El efecto de los objetos en la sensibilidad son las sensaciones, que son dadas a posteriori, es decir, que tenemos que experimentar. Según Kant, la materia la conocemos por medio de la sensibilidad, por medio de la experiencia. Y la forma es a posteriori, ya está en nosotros, es como un molde que tenemos al percibir los objetos. Y en síntesis, la sensibilidad son los datos empíricos como materia y forma a priori. Esto es lo que llamamos los fenómenos. Las formas puras o principios a priori de la sensibilidad son, según Kant, el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo son las condiciones de posibilidad de toda experiencia porque no es posible ninguna experiencia que no esté bajo esas relaciones. Espacio y tiempo no son, según Kant, propiedades objetivas de las cosas mismas, sino formas a priori de la sensibilidad. Bueno, el espacio son la forma de la experiencia externa y el tiempo de la interna. La matemática es posible con el carácter a priori del tiempo y del espacio. Por ejemplo, la geometría y la aritmética se ocupan relativamente del espacio y del tiempo, ya que la matemática está fundada en las formas de la intuición. Todo objeto que se dé en la intuición debe cumplir las leyes de la matemática. Bueno, la sensibilidad realiza las primeras síntesis al unificar las sensaciones en el tiempo y el espacio, pero percibir tal multiplicidad, colores, formas, sonidos, no es sin más comprender los objetos. Comprender lo percibido es la función que tiene el entendimiento, la función propia. Kant estudia esta facultad en la analítica trascendental. Nuestro conocimiento también incluye los conceptos, además de las percepciones, pues comprender los fenómenos es poder referir a los conceptos. Cuando no podemos referir las impresiones sensibles a un concepto, nuestra comprensión de aquella resulta como imposible. El entendimiento puede ser considerado como la facultad de los conceptos o bien como la facultad de los juicios, es decir, la facultad de juzgar. Kant distingue dos tipos de conceptos, los empíricos que proceden de la experiencia y son a posteriori, y los conceptos puros o categorías que no proceden de la experiencia y son a priori. Las categorías sustancia, causalidad, unidad, necesidad son nociones que se refieren a datos empíricos, pero tampoco son construidas, inventadas empíricamente por el hombre, pues pertenecen a la estructura del entendimiento, son a priori. Todo aquello que es objeto de nuestra experiencia es sustancia o accidente, causa o efecto, unidad o pluralidad. De este modo el conocimiento resulta de la unión entre la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad nos da objeto, el entendimiento las piensa, pero las categorías solamente son como fuentes del conocimiento aplicadas a los fenómenos, como a las impresiones sensibles que se da en el espacio y en el tiempo, y no tienen aplicación válida para más allá de los fenómenos. El error de la filosofía dogmática, que es basada en el uso puro de la razón, consiste en usar las categorías para referirse a la realidad
trascendente, que es Dios y el alma. La física es posible como un saber a priori, porque el mundo tiene una estructura matemática. Viene a que este es sometido al tiempo y al espacio, y porque las categorías tienen una validez empírica. La dialéctica trascendental estudia la razón y el problema de si la metafísica puede ser un saber a priori y concluye que la metafísica como disciplina científica es imposible. La metafísica quiere alcanzar las cosas tal y como son en sí mismas. Sus objetos son trascendentales y no empíricos. El alma, su libertad e inmortalidad, Dios y el mundo como totalidad, pero la ciencia usa necesariamente las categorías y estas solo pueden emplearse legítimamente aplicadas a los fenómenos, que son los que percibimos por la experiencia. La razón teórica en sentido laxo es lo que permite el conocimiento del mundo y el sentido estricto la facultad de las argumentaciones. Kant entiende por dialéctica el razonamiento falso con apariencia de verdadero. La dialéctica trascendental debe mostrar cómo la razón realiza argumentos aparentemente correctos, pero ilegítimos. Precisamente las argumentaciones de la metafísica son de este tipo. El conocimiento intelectual formula juicios y conecta unos juicios con otros formando razonamientos, pero hay una tendencia particular en el uso de la razón. La razón busca encontrar juicios cada vez más generales, capaces de abarcar una multiplicidad de juicios particulares, sirviendo a estos de fundamento. Cuando la razón se mantiene en los límites de la experiencia, su uso es correcto y no da lugar a contradicciones. La ciencia avanza precisamente a partir de esta tendencia de la razón, pero esta tendencia lleva inevitablemente a traspasar los límites de la experiencia empírica en busca de lo incondicional. Así, todos los fenómenos físicos se pretenden unificar y explicar por medio de las teorías metafísicas acerca del mundo, como todos los fenómenos psíquicos por medio de teorías metafísicas acerca del alma, y finalmente unos fenómenos y otros se intentan explicar y unificar por medio de teorías metafísicas acerca de una causa suprema de ambos tipos de fenómenos, físicos y psíquicos, Dios, alma y mundo. Son tres ideas de la razón, ideas que no tienen una referencia objetiva, no tienen como un uso consecutivo, en el sentido de que no podemos conocer los objetos a lo que se refieren, Dios, alma, mundo como totalidad. Pero si un uso regulativo pues permite la orientación de la investigación y dirige el uso de la razón, la aspiración de una explicación cada vez más profunda de la realidad. Su tesis de que el conocimiento se puede referir solo a lo que se da a los sentidos y que por lo tanto lo que esté más allá de los sentidos es incognoscible y no permite un tratamiento científico es una influencia del empirismo. Por su parte, la huella del racionalismo la tenemos en las afirmaciones de que es posible un conocimiento estricto, extensivo, pero también universal y necesario. Pero aunque referido a los fenómenos y de que no todos los elementos que intervienen en el conocimiento se obtienen de la experiencia, pues hay elementos a priori. Los racionalistas llamaban a estos elementos ideas innatas. Ellos entendían que dichas ideas eran contenidos de conocimiento referidos a los objetos. Las estructuras a prióricas son para Kant estructuras más no contenidos y se refieren a objetos y no se refieren como a los objetos, sino a la forma que todo objeto ha de tener para que la podamos experimentar. Estas no dan información relativa a los objetos del mundo, sino a la estructura del mundo. Kant explica el cambio epistemológico que supone su filosofía con la analogía de la revolución astronómica copernicana. Copérnico encuentra que no se puede entender el movimiento aparente de los astros si supone que la Tierra es el centro del universo y el Sol da vueltas a su alrededor. Y nos propone invertir los términos y suponer que es el Sol el centro del universo. Bueno, lo que nos quiere decir Kant es que cuando nosotros vemos un objeto,
nosotros no lo copiamos igual como lo vemos, sino que lo acoplamos a nosotros. Las categorías, por consiguiente, son conceptos puros, es decir, a priori, que no obtenemos extrayéndolos de las otras cosas, sino que nosotros las imponemos hacia ellas. El giro copernicano consiste en rechazar la concepción tradicional del conocimiento, rechazar que el sujeto se va a someter a las cosas para conocerlas y considerar que el sujeto es activo, es decir, que son las cosas las que se deben someter a nosotros. Si suponemos que para conocer un objeto antes ha de someterse a las condiciones formales, que son las a priori. El giro copernicano se refiere al hecho de que solo podemos comprender el conocimiento a priori si admitimos que solo conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas, o númenos, si admitimos el idealismo trascendental como la filosofía verdadera. Los nómenos son las cosas en sí y los fenómenos son las que percibimos nosotros mismos, lo que quiere decir que nosotros nunca vamos a saber cómo son las cosas en sí, solo vamos a saber cómo las percibimos nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho sobre Kant. Por último, no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Aristología y suscribirte al canal. Gracias por su tiempo.